La iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Decía este hermoso canto, para que sean librados tus amados. Y cada que estamos en la casa de oración, hermanos, cada que estamos en la casa de oración, empieza una guerra grande, hermanos. El Señor Jesús de un lado, el enemigo de nuestras almas del otro lado. Jesús queriendo que su palabra lleve fruto en nosotros, y el enemigo tratando de quitar esa palabra de nuestros corazones. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos ese buen corazón, que cuando vengamos a la casa de nuestro Dios, vengamos con ese corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si nosotros no traemos ese corazón dispuesto, hermanos, créanme que es fácil que Satanás arranque esa palabra de nosotros. Una hermosa parábola que se llama la parábola del sembrador. ¿Qué significa la semilla, hermanos, que va a ser sembrada? La palabra de nuestro Dios. Y entonces la tierra, ¿qué sería? La tierra se significa, hermanos, el corazón de cada uno de nosotros, en donde va a ser sembrada y depositada esa semilla. De nosotros corresponde, hermanos, si esa semilla lleva fruto o no lleva. De nosotros corresponde eso, hermanos. Nosotros somos la tierra, la palabra de Dios es la buena semilla que va a ser sembrada, pero nosotros decidimos que si esa semilla lleva un buen fruto o se hace, como dice la palabra de Dios, infructuosa. Vamos a ver, hermanos, San Marcos capítulo 4, vamos a ir leyendo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del verso del 1 al 9, primeramente, hermanos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y otra vez comenzó a enseñar Jesús junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en él, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió, porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó 1 a 30,
y otro a 70, y otro a 100. Entonces él les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La pregunta aquí es, hermanos, ¿todos tenemos oídos este día? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, ¿verdad, hermanos? Podemos escuchar, podemos oír. Y Jesús, hermanos, hablaba por parábolas, así enseñaba a la gente, y aún muchas veces dice que ni los discípulos, hermanos, lograban entender esas parábolas. Por eso es que ahí mismo en San Marcos, capítulo 4, vamos a dejar, hermanos, que sea Jesús quien nos va a explicar el significado de cada una de esas semillas, donde cayó. Jesús no se va a equivocar, hermanos. Jesús siempre va a hablar con verdad. Siempre que habla Jesús es con un propósito, hermanos. Que nosotros los hombres reflexionemos, cambiemos y demos un buen fruto. Eso es lo hermoso de nuestro Salvador. Y el San Marcos capítulo 4, del versículo 14 al 20, dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús explicándole a unas cuantas personas y a sus discípulos les dice: el que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Dice Jesús, estos primeros, hermanos, oyeron bien la palabra, hermanos, pero viene ¿quién? Satanás. Y lo que fue sembrado en cada uno de los corazones, hermanos, que estamos aquí, va a ser quitada si no ponemos de nuestra parte. Tocaba, mi hermano decía, a veces a lo mejor nomás por costumbre estamos aquí, ¿va? A veces a lo mejor si nos volviera a preguntar una pregunta a mi hermano que dio la escuela ahorita, mi hermano Lázaro, a lo mejor ya se nos olvidó, ¿va? ¿Y qué significa eso, hermanos? Que lo que mi hermano cuando estuvo aquí y sembró, tiró la palabra de Dios, ha venido Satanás y ¿qué? La ha arrancado así de fácil. Porque se nos pregunta y después decimos, no me acuerdo, hermano, la verdad no me acuerdo qué dijo el hermano. ¿Cómo Satanás puede quitar esa palabra, hermanos? Cuando nosotros estamos aquí, por ejemplo, ¿quién tiene su teléfono ahorita prendido y lo está usando, hermano? ¿Alguien lo tiene prendido y lo está usando? Está testeando, a lo mejor ¿Cómo es que Satanás trabaja tan fácil en el corazón del hombre, hermano? ¿Cómo es que Satanás cierra el oído tan fácil del hombre para que no escuche la voz de Dios y esa palabra no puede, esa semilla no pueda surgir efecto del corazón de cada uno de nosotros? Es fácil, porque estamos acostumbrados diariamente a hacer eso. Entonces para Satanás no se le hace imposible venir y arrancar eso tan fácil, hermano. Es fácil para él, lo logra rápidamente, hermanos, y se ve en nosotros. Y muchos nos irá a pasar eso en este día, hermanos. Escucharemos
solamente escucharemos. Como dijo el profeta Isaías del pueblo de Israel, ¿verdad? Este pueblo, por sus oídos se escucha, pero solamente escucha, pero en verdad su corazón está lejos de escuchar la voz de Dios bien. El 16 dice así: y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, o a cuántos de muchos hermanos que hemos visto han llegado a la iglesia, a los pies del Salvador, hermanos? Y con gozo se ve que reciben la palabra de nuestro Dios. Y hasta los vemos y decimos: wow, los hermanos bien entregados a nuestro Dios, mira, se ve bien gozoso y lo mandas a hacer esto, el otro, y va y lo hace y todo, y recibe la palabra de Dios, hermanos. A lo mejor tiene un cambio en su vida también, pero Cristo dice: pero llega la persecución, hermanos, llega la tribulación a causa de la palabra de nuestro Dios, y se escandalizan o se desaniman, en otras palabras. Y a veces, hermanos, bueno, he oído, a lo mejor no aquí, predicadores que le prometen a usted, hermano, cuando llega a los pies de Jesús, la vida es maravillosa, es esto, el otro. Pero nuestro amado Jesús dice otra cosa, hermanos. Dice que el que quiere vivir piamente, que quiere hacer la voluntad de nuestro Dios, le van a venir persecuciones, aflicciones, tribulaciones. Eso es lo que nos espera a aquellos que aceptemos la palabra de nuestro Dios. Muchos, a lo mejor nos ha pasado, hermanos, ¿en qué forma podríamos ser atribulados, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, cuando aceptamos escuchar la voz de Dios? Por ejemplo, a cuántos, he oído varios testimonios aquí, hermanos, y a cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando aceptamos la voluntad de Dios y sabemos que, por ejemplo, el sábado no tenemos que trabajar, y el patrón nos dice: pues vienes y trabajas o te puedes ir. Allá tu Dios, allá que te dé de comer. ¿Y cuántos de nosotros sucumbimos, caemos ante esa presión, hermanos? ¿Cuántos decimos: pues es mejor seguir trabajando, porque el patrón tiene razón? ¿Quién le va a dar de comer a mi familia? ¿Quién va a pagar mis biles, mi renta? ¿Quién? Pero nunca nos ponemos a pensar, hermanos, que a través aún de ese patrón, ¿quién es el que nos hace llegar todas esas cosas que necesitamos en realidad? Es Dios. Porque si Dios no le diera a esa persona la potestad de tener bienes, pues no nos podría dar ningún trabajo Él, no nos podría ayudar económicamente Él. Pero es fácil, hermano, que nosotros los seres humanos sucumbamos ante esas presiones. ¿Qué otra forma nos puede hacer alejarnos de nuestro Dios?
cuando viene la persecución o la tribulación. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros, nuestros mismos, a lo mejor hermanos en la carne, familia, hermanos, nos dejan de ver con buenos ojos por querer empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuántos amigos que decían ser nuestros amigos nos dejan de hablar o se empiezan a burlar de nosotros por causa de la palabra de Dios? Y muchas veces sucumbimos, caemos, porque es mejor que, hermanos, estar bien con la familia, estar bien con mis amigos, a que yo quiera estar bien con mi Dios. Y eso me dice, pues mejor no me voy ya más a congregar con mis hermanos, porque si yo me congrego con ellos, pierdo mi familia, pierdo mis amigos y a lo mejor hasta mi trabajo. Entonces, poniéndolo en balanza, pesa más esto que las cosas de Dios. Entonces, a lo mejor más adelante. Y caemos, hermanos, caemos. Por eso es necesario ser fortalecidos con la palabra de Dios. Por eso se nos insta a cada momento, hermano, en que aún en nuestros hogares estudiemos, escuchemos, en predicaciones, en consejos, no sé, hermanos, pero que la palabra de Dios esté cada rato trabajando en nosotros. De otra forma es imposible que esa semilla pueda tener un fruto en nosotros, hermanos. Podemos estar aquí sentados y está bien el sábado y ya nos vamos y ya, pero el fruto se demuestra cuando estamos allá afuera, hermanos. Si la palabra de Dios está siendo fructífera en nosotros o no, allá es donde somos probados, fuera. Así, hermanos, dice que esas no tienen raíz y si son temporales. Y así nos ha pasado a muchos, hermanos, y a lo mejor a muchos nos pasará, hermanos, que sucumbamos ante estas presiones. Y luego dice así, hermanos, y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo o preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está otra clase, hermana, de oidores. Hay otra clase entre nosotros mismos de hermanos. Hemos oído esa palabra y yo creo que cada sábado escuchamos una nueva predicación y un nuevo consejo de parte de nuestro Dios. Pero dice, hermanos, Jesucristo dice, más las preocupaciones, aquí dice los cuidados, pero en otra versión dice más las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios en nosotros y la hacen infructuosa, o sea, no lleva fruto. Por ejemplo, en la primera carta de San Juan, por eso el Señor nos, a través de su palabra, hermanos, nos da un buen consejo. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Cómo es, hermanos, si yo le dijera aquí, muchas veces por pena, a lo mejor no lo vamos a hacer, hermanos, pero si yo le dijera aquí, levante su mano, ¿quién quiere ser rico? ¿Verdad? Quieren ser ricos. ¿Y para qué utilizaríamos esa riqueza, hermanos? Se oye bonito, hermanos, para ayudar a los pobres, pero aún, hermanos, yo les apuesto que la bendición de Dios nos alcanza ahorita para ayudar a los pobres. Nomás es que quieramos hacerlo. Porque si yo voy a esperar hasta que sea rico para ayudar a los pobres, pues entonces nunca voy a poder ayudar a un pobre. Dios, hermano, nos da más de lo que necesitamos siempre. Pero siempre, hermano, lo he expresado. Cuando Dios nos da más de lo que necesitamos, es para que nosotros podamos compartir con los demás esa bendición que nuestro Dios nos regala. Por ejemplo, hermanos, por eso en San Juan capítulo 8, hermanos, ahorita vamos a regresar aquí, pero vamos a ver San Juan capítulo 8, verso 4 y 7. ¿Qué dice nuestro Dios, hermano, en su palabra? Capítulo 8, verso 47, hermanos. Dice así, hermanos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea que dice que el que oye la palabra de Dios es de Dios, ¿verdad? Pero el que no quiere oír esa palabra, ¿qué dice? Así Dios es de claro, ¿verdad, hermanos? Cuando Él habla. Dice, aquel que no quiere oír, pues no es mi hijo. Pero aquel que oye la palabra de Dios, entonces es mi hijo. ¿Pero qué significa oír, hermano? Ahorita todos estamos oyendo. Eso es oír la palabra de Dios, hacer las cosas que Dios nos está mandando a hacer, hermanos. Por eso es que decía al principio que aquellos escucharon, pero no pudieron llevar frutos. Los que crecieron en espinos no pudieron llevar frutos. ¿Por qué? Porque todo se les fue arrancado, hermanos. No ejecutaron lo que escucharon, hermanos. De eso se trata, decir que somos hijos de Dios, hermanos. Cuando usted ejecuta la voluntad de Dios, cuando yo ejecuto la voluntad de Dios, entonces puedo ser llamado hijo de Dios. Cuando en nosotros la palabra de Dios no ha hecho fruto y seguimos, por ejemplo, mintiendo, robando, adulterando, fornicando y tantas otras cosas, Jesús se lo decía bien claro a los fariseos, hermanos. Dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Por ejemplo, hermanos, ya se acercan las Navidades, ¿verdad? Ya se acerca el Año Nuevo.
¿Cuántos aún con conocimiento se van a atrever a celebrar, hermanos? ¿Cuántos? Al fin, solamente te estoy diciendo feliz año, un abrazo, una copita y no pasa nada. No creo que sea tan malo. Y eso nos ahoga, ¿verdad, hermanos? Porque Dios ya nos dijo que eso para nosotros no es nada. No tenemos ni por qué mezclarnos con el mundo que hace esas cosas. Pero aún con conocimiento a veces, hermanos, nos atrevemos a hacerlo. Y a veces hasta a lo mejor lo subimos, ¿verdad, hermanos? Como ahora ya existen las redes sociales, hasta lo subimos, ¿verdad? Y estoy festejando, ¿verdad? Y, hermanos, no dejemos que Satanás ahogue, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Todo lo que se nos ha sido enseñado, no dejemos, hermano, que Satanás lo arranque de nosotros. Porque al final de cuentas, quien va a sufrir las consecuencias, hermanos, no es Satanás. Él ya está destinado de por sí para ser condenado. Pero Él nos va a llevar junto con Él a la condenación, hermanos. Por ejemplo, yo preguntaba por eso, ¿quién quiere ser rico? ¿Por qué, hermanos? Porque el consejo de Dios siempre va a ser el mejor. Porque aunque en mi corazón yo diga, es que no es malo, es que sí se puede, y vemos que Abraham, ¿quién más fue muy rico? Job, pudieron ser ricos. ¿Ellos se hicieron ricos, hermanos, a base de su esfuerzo o fue porque Dios les bendijo? Pero Dios les bendijo a su tiempo, ¿verdad, hermanos? No cuando ellos quisieron, no cuando ellos lo desearon. ¿Por qué le digo esto, hermano? A veces cuando hablamos de esta forma, del dinero, de las riquezas, a veces pensamos que, bueno, entonces, ¿es malo tener dinero? No. Porque es una forma de que nosotros podemos proveer nuestra vida también, que viene de Dios. ¿Dónde está el mal entonces? Dice que en amar el dinero, ¿ah? Eso es, ¿verdad, hermanos? Lo malo está en amar al dinero. Pero si yo no lo amo, ¿por qué lo busco? O sea, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo voy a buscar. Para sobrevivir. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo. Siempre que la palabra de Dios sea que la que nos explique, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de su palabra, porque siempre lo he dicho, hermanos, Dios es sabio. Dios no puede nunca fallar. Dice así, del 9 al 11 vamos a leer. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero, no dice al, sino del dinero, es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos,
se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Dice Dios, ven, el consejo de Dios, el peligro de buscar esas riquezas, hermanos. ¿Qué pueden hacer con nosotros? ¿Desviarnos de qué? De la fe. Nos pueden tender trampas, hermanos, en las cuales muchos de nosotros, por buscar eso, vamos a caer, vamos a tropezar. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y por ejemplo yo le digo al cliente, ¿sabes qué? A tu parte, pues a mí me la dieron en $30, pero ¿sabes qué? La parte cuesta 60. ¿Qué estoy haciendo? Satanás me ha tendido un lazo, ¿verdad, hermanos? Por eso es que se nos incita, hermanos. Dice, no. Dice, tú como hijo de Dios, busca mejor estas cosas, dice. Y entonces, hermano, cuando nosotros buscamos la parte última, que es la fe, la misericordia, el amor, todo eso, y cuando Dios vea que nosotros estamos fructificando en todo eso, ¿qué creen que va a pasar? Dijo nuestro Dios, busca el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Lo demás será añadido. Yo lo voy a añadir. Cuando tú lo necesites, yo te lo voy a dar. Pero haz primero esto. Tú no busques esto, porque eso buscan y se han perdido muchos. Tú busca lo último. Y lo segundo vas a ver que si no, yo te lo voy a dar. Y yo creo que muchos aquí, hermanos, hemos experimentado eso. Cuando buscamos lo que Dios nos dice, la añadidura, mira, hermanos, viene de una forma, viene de otra forma, por todos lados está cayendo. Nunca falta en nuestro hogar tanto la economía como la comida, el vestir. Nunca falta, hermanos. Créanme que nunca falta. Y Dios nos da hasta un poco más todavía. Pero Él nos dice, no busquen tanto la riqueza, se van a morir y a lo mejor, ¿saben qué, mis hijos? Nunca van a lograr eso. Nunca van a ser ricos. Y lo más triste es que hasta a lo mejor su alma la van a llegar a perder. Eso es lo más triste. Satanás nos tendió el lazo, caímos en él. Satanás nos tendió la trampa, caímos en él. Y esa semilla que el Señor nos aconseja que hagamos, que fructifique en cada uno de nosotros, dice que esas cosas, hermano, buscando todas esas cosas, van a ahogar la voluntad de Dios en nosotros. Y no solamente la riqueza, dice que todas otras cosas que se codician, muchas otras codiciables, como la iglesia, ¿qué codiciaría de afuera, hermanos? Volviendo a las fiestas. Porque hay muchas iglesias, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no podríamos festejar a lo mejor el Thanksgiving? O ¿por qué no? Pues nosotros sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre. Sabemos que eso es mentira.
por qué no poderla celebrar si nosotros conocemos la verdad? Al fin, solamente se desea uno buenas cosas en ese día. ¿Por qué no, hermanos? ¿Cuántos desearían aquí que se pudiera hacer eso, hermanos? Y muchos en nuestro corazón, dentro a lo mejor dijeron, pues, si se pudiera, qué bonito sería, ¿verdad, hermanos? Convivir, alegrarnos. Pero yo le digo, hermanos, cada sábado usted nos alegra de venir a la casa de oración y ver a todos los hermanos que gracias a Dios estamos vivos. No se alegra cuando los hermosos cantos que se elevan a nuestro Dios, hermanos, nos hacen regocijarnos nuestro espíritu, nuestro corazón. Nosotros, hermanos, somos más bendecidos, nosotros estamos mejor porque cada sábado, hermanos, tenemos fiesta, hermanos. No más que nosotros no nos gusta alegrarnos en las fiestas de nuestro Dios. El sábado, cada que nosotros venimos es una fiesta, deberíamos de venir alegres, contentos, hermanos, regocijarnos en la presencia de nuestro Dios, porque dice que Dios está aquí. Y si Él está aquí, hermanos, ¿cómo deberíamos de estar nosotros? Alegres, gozosos, demostrarlo cuando nosotros cantamos a nuestro Dios, hermanos, que esa alegría, hermanos, de verdad la sentimos, que es un gozo estar aquí. ¿Qué decía el rey David? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, gócese, alégrese. No extrañe el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha apartado por sus muchas misericordias. Así que alégrese en este día, hermano. Gócese, porque Dios está aquí. Miren, hermanos, San Juan capítulo 1, versos del 1 al 6. San Juan capítulo 1, perdón, hermanos, es San Juan capítulo 15, ya ni con los lentes veo bien, yo creo. San Juan capítulo 15, verso del 1 al 6. San Juan capítulo 15, verso del 1 al 6. Dice así, fíjense lo que dice Jesús, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviese en la vid, así vosotros, si no estuviereis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer que esa palabra fructifique, hermanos? Si logramos que Jesús esté en nosotros y nosotros en Jesús, dice, entonces ustedes van a poder llevar mucho fruto. De otra forma, ustedes no pueden llevar fruto lejos de mí.
¿Cómo entendemos esto, hermanos? Vuelvo a repetir lo que es estar en Jesús y que Jesús esté en nosotros. El apóstol Pablo lo entendía bien, ¿verdad, hermanos? Cuando decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dijo Pablo, mi carnalidad, mis deseos y todo están crucificados, hermanos, con Cristo. Cristo vive en mí. Cristo se manifiesta en mí por la vida que yo llevo delante de la humanidad. Eso es lo que quiere decir Cristo. Si yo habito en ustedes, ustedes van a reflejar lo que yo hice. Y Dios espera que cada uno de nosotros, hermanos, refleje que en verdad Cristo vive en nosotros y nosotros andamos conforme a Cristo. De otra forma, hermanos, no veo, y no yo, sino Cristo no ve cómo podamos llevar frutos nosotros, hermanos. Así que queremos llevar frutos, mantengámonos en Él. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, hermanos. Miren, hermanos, estos son los que llevan frutos al 30, al 60 y al 100. Estos son en los que la palabra de Dios ha hecho su trabajo. Y Satanás, aunque ha guerreado, y aunque Satanás ha querido quitar esa palabra sembrada en el corazón de cada uno de nosotros, no ha podido, hermanos. Porque esa palabra está fructificando, va al 30 y luego va a subir al 60. Y creen que podamos llegar si nosotros con un corazón, hermanos, no soberbio, sino al contrario, con un corazón contrito y humillado, aceptamos la palabra de Dios. ¿Creen que esa palabra sí pueda fructificar al 100% en cada uno de nosotros? Dice que Dios es poderoso para hacerla fructificar, hermanos. Y Él comenzó la buena obra y Él la va a terminar en cada uno de nosotros. Pero necesitamos, hermanos, que ese corazón de piedra que habla nuestro Dios se haga un corazón de carne. Que no sea una costumbre lo que me trae a la iglesia. Que no sea el beneficio solamente de que lo que me trae a la iglesia, sino que sea el amor a nuestro Dios, hermano. Vamos a ir, Gálatas, vamos a ver el fruto, hermanos. Capítulo 5, verso 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne, los afectos y las concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Entonces, hermanos, ese es el fruto que Dios espera en cada uno de nosotros. Paciencia, amor, benignidad y todas esas cosas, hermanos. Vamos a ir terminando con Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, verso 22. Una recomendación de nuestro Dios, hermano, nuevamente. Y con lo que empezamos, así va a acabar.
con la recomendación que nos dijo nuestro Dios a través de su palabra, así va a acabar el mensaje, hermanos. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así, hermanos, que si tenemos oídos, oigamos. Y que Dios los bendiga y paz a vosotros.